Buenos días a todos. Yo soy Pilar Ester, soy profesora de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Camilo José Cela y hoy un poco lo que vamos a ver en esta sesión es bueno, pues cómo poder optimizar el tiempo a la hora de estudiar, ¿no? Y luego también una serie de recursos y de aplicaciones que podemos usar, ¿de acuerdo? Para que nos permitan, pues, o bien optimizar el tiempo que tenemos o bien impedir que el tiempo muchas veces se nos vaya, ¿no? Que fluya y no nos demos cuenta. Entonces, vamos a ver también, pues, como digo, una serie de apps que nos van a permitir que eso no ocurra, ¿no? Y así poder aprovechar el tiempo de estudio, lo que dispongamos, pues que sea de la mayor calidad posible. Veo que estamos conectadas 7 personas, por lo tanto, si os parece, pues podéis bien interactuar por el chat o bien yo os invitaré a participar en algún momento, si os parece, ¿de acuerdo? Como sabéis, el tiempo que tenemos y el tiempo que disponemos es una cosa finita, es decir, tiene una duración. Lo que pasa es que el problema que hay con el tiempo generalmente es que es muy subjetivo. No se nos pasa de la misma forma. No lo entendemos de la misma manera según lo que vayamos a hacer. Y es elástico. Es decir, en algunos momentos parece que es eterno, pero en otros momentos vuela. Entonces, este es un gran problema a la hora de poder planificar y de gestionarnos el tiempo, porque es algo que no tenemos cierta conciencia de cómo muchas veces pasa, ¿vale? Igual que cuando vemos una serie se nos pasa corriendo, o cuando hacemos un examen a veces, si no hacemos una planificación previa, hay veces que no te das cuenta y ya estás con un tiempo muy cerca de tener que acabarlo, ¿no? Y a lo mejor estás por mitad del examen, pues estas cualidades que tiene el tiempo son las que de alguna forma nos impiden ajustarlo bien a las tareas que nosotros queremos hacer. Entonces, esa subjetividad y esa elasticidad que a veces tiene juega en nuestra contra. Por eso tenemos que tener muy claro qué hacer y cómo hacerlo para poder aprovecharlo al máximo. Es verdad que nosotros tenemos todos una cantidad de tiempo finito y que muchas veces, cuanto mayor tiempo tenemos, somos capaces de gestionarlo peor. Es decir, por ejemplo, ahora en el confinamiento, todo el mundo ha pensado que teníamos gran cantidad de tiempo para hacer cosas, que nos iba a dar, pues eso, nos va a dar tiempo, que es lo que decimos, ¿no? A hacer pues esto que nunca he hecho, o tenemos muchísimas cantidad de horas para poder estudiar, por lo tanto poder de alguna forma gestionarlo y hacer, pues a lo mejor contribuir a que podamos hacer este tipo de experiencias que no tenemos habitualmente, pero luego en la realidad nos hemos dado cuenta que el tiempo pasa tan rápido como cuando estamos metidos en la vorágine del día a día, ¿no? Entonces, es verdad que si nosotros intentamos de alguna forma, por eso nos han dicho muchas veces, ¿no? En el confinamiento, vamos a hacernos un esquema, vamos a hacernos un time para que nosotros tengamos un horario determinado, lo vayamos cumpliendo y podamos organizarnos tanto las actividades, organizarnos nosotros la cabeza, es decir, que no nos agobiemos, que no de alguna forma que no nos cree más ansiedad, el tener que estar en casa, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa planificación del tiempo de alguna forma nos ayuda a estructurarnos, ¿no? Y a estructurarnos mentalmente también. Entonces, cuanto mejor nos estructuremos, vamos a tener luego más tiempo para una serie de experiencias que queramos vivir, de poder disponer para pues, poder ver series, estar con nuestros amigos, leer lo que a nosotros nos guste hacer. Para ello necesitamos
que el tiempo que empleemos, sobre todo a la hora de estudiar, sea un tiempo de calidad. Y muchas veces nos merece la pena más tener una buena calidad en el tiempo que gran cantidad. Hay veces que tenemos que hacer ambas, pues cercanos a exámenes, cercanos a pruebas de evaluación, a EBAUs, pues tendremos que meter gran cantidad y calidad de horas a la hora de estudiar. Pero para llegar a esa calidad tenemos que tener una serie de estrategias, ¿vale? Entonces, yo creo que una de las primeras, fijaros, cuando nosotros vamos a emprender cualquier tipo de acción y sobre todo a la hora, me voy a centrar más en lo que es estudio en sí, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que comenzar a hacer, ponernos a estudiar, a hacer una tarea determinada, un trabajo, el primer esfuerzo que tenemos que hacer es el empezarlo. Lo que más nos va a costar siempre es el llegar a empezar. No sé si a vosotros os pasa esto. A mí no me cuesta tanto empezar como aprovecharlo Sí, para pues hacer la mayor cantidad de cosas en el tiempo que el tengo. tiempo que dispones, ¿no? Vale. Sí. No sé si alguien más. Sí, Irene. A mí me cuesta muchísimo empezar y una vez que empiezo, pues me resulta luego más fácil, pero hasta que empiezo puede pasar muchísimo tiempo. Vale. Bueno, vemos dos situaciones que no son iguales, pero bueno, yo tiendo a pensar que a lo mejor hay personas que no les cuesta tanto ese comenzar, ¿no? O bueno, como bien decía Sara, a lo mejor comienzas, pero luego te cuesta mucho emplearlo bien. El comenzarlo, que muchas veces es un gran esfuerzo, nos implica ya una focalización en lo que vamos a hacer, focalizarnos en lo que queremos establecer, ¿no? O realizar. Entonces, por eso muchas veces ese inicio es el que más nos tiende a costar, ¿no? Tengo que ponerme a hacer esto y lo voy a hacer ahora. Entonces, una buena forma de comenzar el tiempo y que o sea, de comenzar a hacer la actividad y de aprovechar ese tiempo que vamos a emplear en ellas es focalizarnos en lo que nosotros queremos realizar, ¿no? En el objetivo. Es decir, tener un objetivo muy claro, es decir, visualizarlo antes. Yo creo que es una cuestión fundamental. Cuando vas a iniciar una tarea es visualizar qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Y para eso es poner pequeñas metas. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sobre todo es eso, cuando nosotros iniciemos, hay veces que un buen truco, un pequeño truco, es estar un par de minutos, que no los pierden, o sea, aunque parece que se van a perder, pero no se pierden realmente, visualizando, pensando que puede ser, que podéis hacerlo de varias maneras, a través de una respiración abdominal, a través de ponerte a pensar, bueno, cualquier técnica de mindfulness que seguro que os han formado en ella y que de alguna forma os permite focalizar la atención plena en lo que estás haciendo y visualizar realmente qué es lo que vas a hacer. Entonces ahí ya partes de en esos minutos pensar y planificar en lo que vas a hacer durante la siguiente media hora. No más, pero sí durante la siguiente media hora. Entonces, para ello, lo que yo digo es, a mí, por ejemplo, cada persona luego, y hablaré luego de la autorregulación, cada persona lo hace de una forma diferente, pero a mí, por ejemplo, yo os digo, a mí me ayuda, me pongo música, una canción, y en esas, tengo 2-3 minutos, visualizo, pienso qué es lo que voy a hacer durante la media hora y la planifico. Y entonces ya me pongo a ella, pero ya te pones a ella con un objetivo en mente, que eso es lo que realmente te va a gestionar, te va a permitir centrar tu tiempo en eso que tienes en el momento. Entonces, esos 2 o 3 minutos que los vas a hacer de la forma que digo, bien escuchando música, bien haciendo una respiración profunda, pero pensando qué es lo que yo quiero hacer
en la próxima media hora, no ponernos más, sino en la próxima media hora, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir de alguna forma focalizarnos y enfocarnos en lo que vamos a realizar, ¿vale? Voy a hablar de una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Que es el procrastinar. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Sabéis lo que significa esta palabra? ¿Alguien? Sí, como el hacer otras cosas para no tener que hacer lo que de verdad, por ejemplo, estudiar, ¿sabes? Vale, el procrastinar es un poco ir relegando tareas, ir dejándolas para hacerlas en otro momento, ¿no? Entonces, creo que cuando arrancamos, lo que tendemos a hacer es eso, ¿no? Es vencer esa capacidad que tenemos de relegar tareas que a lo mejor tenemos que hacer en ese momento. Esto ya lo haré en otro momento. Bueno, luego veremos qué tareas puedo decir, ya lo haré en otro momento, y qué tareas no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te fijas cuando te vas a poner a estudiar, realmente vas a fijarte en una tarea y vas a intentar relegarla para otros momentos. Entonces, para fijarnos en esas tareas es muy importante, os voy a enseñar a esta persona, porque creo que él estableció un método que es bastante eficaz, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Para evitar procrastinar, para evitar el relegar las cosas y fijarnos y centrarnos en las tareas, pues Eisenhower, bueno, pues no sé si alguno lo conocéis, fue un militar que, bueno, pues acabó siendo presidente de los Estados Unidos, pero sobre todo era muy buen estratega, ¿no? Cuando iba a realizar las misiones y cuando estuvo participando en distintas guerras, ¿no? En Estados Unidos. Era un buen estratega. Y entonces él lo que hizo sobre todo fue un método que tiene su nombre, el método Eisenhower, que es sobre todo para la planificación. Entonces, ¿qué dice este método? ¿Qué es lo que nos está permitiendo de alguna forma hacer una buena planificación? Porque una cuestión es que nosotros decimos, vale, me voy a planificar el tiempo, pero muchas veces esa planificación tiene que ser realista, es lo primero que tiene que ser. Es decir, no voy a planificar con idea de hacer algo que luego realmente no lo puedo llegar a cumplir, porque es como si no planificara nada. Entonces tiene que ser realista, pero luego además debe de tener otros condicionantes. Es decir, cuando planifico tengo sobre todo que plantearme y diferenciar dos términos, el importante y lo urgente, ¿vale? Lo importante como tal es algo que de alguna manera a ti te va a quedar posteriormente, te va a quedar ¿cómo diría yo? Te va a perdurar en el tiempo, ¿vale? Lo importante es algo que para ti luego te vas a recordarlo. Es algo que tiene un significado. Entonces, una cosa es importante y otra es urgente. Urgente es algo que pide acción ya, ¿vale? Algo que tienes que hacer. Y que además, cuando es urgente, generalmente te permite hacer posible que sea lo importante. Pero no todo lo que tenemos es urgente ni es importante, ¿vale? Entonces, es importante poder diferenciar estos dos términos porque las tareas pueden ser importantes, pueden ser urgentes con mayor o menor medida. Él para esto ponía algo así, ¿no? Conforme más importante es, ¿vale? Y más urgente lo tenemos que hacer ya. O sea, tiene que ser el primer punto de nuestra planificación. ¿Esto cómo se lleva a los estudios? Por ejemplo, si yo mañana tengo un examen, pero tengo que entregar pasado mañana un trabajo, evidentemente me va a urgir bastante más hacer unos ejercicios que vayan destinados a repasar ese examen que liarme con el trabajo. El trabajo es menos importante, o sea, menos urgente, es importante, pero es menos urgente. Por lo tanto, pasaría a este segundo
término. Él decía que lo que no era tan importante y no era tan urgente, se podía delegar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente a la hora de estudiar no podemos delegarlo en nadie, nadie nos lo puede hacer por nosotros, pero sí que es verdad que lo podemos pasar a ese segundo término. Y ese segundo término es dedicar una porción menor de tiempo, por lo menos, o dedicarlo de una forma menos intensa, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de tareas tengo que hacer, cómo las tengo que hacer, ¿vale? Y no agobiarme por todo lo que tengo que hacer. Y sobre todo en épocas de exámenes. En épocas de exámenes o de pruebas evaluativas es muy importante esta planificación. Tenéis que hacer mucho, trabajos, exámenes, etcétera, pero tenéis que planificaros conforme a la importancia y a lo urgente que sean. Lo que delegas para otro momento no te tiene que agobiar. Por lo tanto, tú lo que te tienes que centrar sobre todo es en lo urgente e importante en ese momento. Seguramente para vosotros importante, no sé en qué curso estáis, si me podéis decir. Yo estoy en primero de bachillerato. En primero, Yo en segundo. Cristina. Yo en segundo también. Vale. Estáis entre primero y segundo. Bueno, pues en segundo vais a ver que sobre todo lo importante en vuestra vida va a ser la EBAU. Y la EBAU o las pruebas de acceso a la universidad. Os garantizo que yo todavía me acuerdo de ellas, por lo tanto es importante, ¿vale? Es muy importante en tu vida. Entonces, en ese... Ah, vale. Estáis en cuarto de carrera, vale, Cristina. Entonces, en ese tipo de tareas que nosotros tenemos la planificación, por ejemplo, la EBAU es un montón de exámenes y tienes en 3 días que al final rendir por todo el curso. Pues es muy importante que la semana previa planifiquéis bien con la urgencia y la importancia de esas tareas. ¿Qué significa esto? Que vosotros os pongáis lo que vaya a ser lo más cercano, tendáis a dejarlo para ese inicio, para empezar a hacer de inicio y sobre todo lo que también, y aquí Eisenhower no lo decía, pero creo que es importante que veáis la dificultad, lo que a vosotros os cuesta más. Es mucho más importante que hagáis lo urgente, lo importante y lo que más me cuesta lo primero. ¿Por qué? Porque realmente luego en esa planificación del tiempo me va a permitir el ajustar en tareas que son más fáciles para mí. Por lo tanto, voy a invertir un menor tiempo, ¿vale? Entonces, importante lo urgente y lo importante de primero. Lo que no es urgente, pero es importante, lo vamos a planificar para después. Y lo que no es urgente y no es importante lo vas a eliminar. Pero es importante que esta parte de planificación, cuando ya la has planificado, no te agobia aunque la tengas que hacer. Porque es lo que nos pasa, ¿no? Nos agobia que tenemos mucho, que planificamos y estamos en esta actuación, pero estamos pensando en lo que hemos planificado para después. Bueno, pues si lo hemos planificado para después, lo vamos a hacer después, ¿vale? No tiene que agobiarnos ni nos tiene que crear cierta ansiedad. Entonces, es importante que esta planificación, que la planificación la hagamos. Cristina, creo que tienes el micro abierto, lo digo porque hay veces que se escucha un poco. Gracias. Esta planificación la hagamos con esa frecuencia que sea diaria o semanal, ¿vale? Máximo semanal. Yo la pondría de forma semanal. ¿Por qué? Porque te da también un cómputo de qué es lo que tengo que hacer durante la semana y me la he estructurado bien. Entonces, me voy a centrar en el diario, me voy a centrar en esto, pero estas tareas ya las tengo planificadas en cada uno de esos días, ¿vale? La planificación, sobre todo, que sea realista y dinámica. Quiero decir, a lo mejor hoy me he centrado en estudiarme pues, historia, pero sé que tengo que hacer ciertos ejercicios de matemáticas y que además,
bueno, pues los tenía puestos para el final, pero lo siento, no he podido, me ha costado más tiempo de lo que yo pensaba esa memorización o ese tiempo de estudio o esos casos y no me ha dado tiempo. Bueno, pues a lo mejor los dejo para primera hora del día siguiente, ¿vale? Tiene que ser dinámica y me ha surgido un imprevisto, yo que sé, me he puesto mala, tenía un dolor de cabeza horroroso y hoy no lo he podido hacer, vale, pues voy a tener que volver a planificar y de alguna forma con las mismas estructuras que lo he hecho. Pero tampoco me voy a fustigar por lo que no puedo hacer. Es decir, la planificación debe de ser, yo creo que hay que tener en cuenta que sea realista, sobre todo, que esa planificación responda a lo que tengo que hacer, que sobre todo planifique teniendo en cuenta esa importancia de tareas, la importancia de las tareas que yo tengo que hacer y que lo que tenga planificado para más tarde no me agobie, no entre dentro de cogerme el tiempo en este momento, ¿de acuerdo? Porque estoy focalizada en hacer una única tarea. Entonces, este método te dice, bueno, ¿es sistema o herramienta? Realmente es un instrumento que te permite anticiparte y planificar sobre las tareas. Y las tareas que más me cuestan van a ser las primeras que voy a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, una de las grandes cuestiones, como ya hemos hablado, para gestionar es la planificación. Hay ciertas aplicaciones de móviles, por ejemplo, To Do Remind, nos van a permitir hacer esa planificación semanal, ¿vale? Hay tareas también que es importante tenerlo en cuenta, tareas que son repetitivas y rutinarias y que tenemos todos los días y que las tenemos que meter en nuestro orden del tiempo. Por ejemplo, desayunarnos, hacer la cama, vestirnos, asearnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esas tareas, o por ejemplo, semanal, o el deporte que voy a hacer, que yo creo que también es una buena herramienta, sobre todo en la hora de hacer exámenes y de tiempos de estudios, tiempos de estudio, sobre todo los intensos, el hacer deporte en un tiempo determinado, aunque sea media hora, te va a permitir canalizar sobre todo mucha parte de esa ansiedad que se produce cuando tienes tiempos de estudios muy intensos, ¿vale? Entonces, estas tareas repetitivas las voy a poder programar, ¿vale? Y estas aplicaciones te permiten esa programación que sea diaria, que sea mensual y te deja espacios para que tú veas realmente cuál es el tiempo que dispones en realidad, ¿vale? Y ese tiempo ya lo planificas conforme a lo que hemos hablado de importancias de tareas, ¿vale? Entonces, esta es una de las apps que nos permite una gestión del tiempo, ¿vale? Tenemos esta también, Focus To Do, ¿vale? Y esta, bueno, pues de alguna manera también nos va a permitir, nos saltan alarmas que también creo que son bastante importantes para activarnos a hacer lo que debemos hacer en un momento determinado, ¿vale? De alguna forma, bueno, pues nos va a dar ese toque de atención de a las 4:30 me tengo que poner. Venga, pues ese par de minutos me conciencio en lo que voy a hacer, focalizo la atención y me pongo a ello. Y entonces, bueno, pues de alguna forma nos ayudan, nos ayudan primero a pensar cuáles son los espacios de tiempo que tengo libres, que tengo para poder estudiar, qué tareas voy a ponerme a hacer de forma repetitiva todos los días y cómo lo voy a gestionar y cómo lo voy a planificar, ¿vale? Como, bueno, esto ya os lo he dicho, ¿no? Esas tareas repetitivas que tenemos, las tenemos que enmarcar dentro de las horas del día que tenemos y ajustar el estudio a esos huecos, eliminando esas tareas, pero teniendo muy claro que por la mañana puedo sacar 4 horas y por la tarde puedo sacar otras 4. Y el resto, esas 4 horas que sean de calidad y el resto la voy a dedicar para hacer lo que tengo que hacer, deporte, poder ver una serie o lo que sea, ¿no? Pero teniendo muy claro que esas 4 horas que planteo son de calidad. ¿Vale? Importante, tender a hacer una sola tarea, que es lo que os he dicho, ¿no? No focalizarnos en más de una cosa a la vez.
Es verdad que muchas veces veo que todos somos mujeres, podemos hacer más de una cosa a la vez, pero cuando estamos estudiando, lo que nos tiende a dispersar o como decía Sara, que a lo mejor nos cuesta emplear ese tiempo de calidad, es el no focalizarnos en una sola de las tareas. Entonces es importante que lo que vayamos a hacer sepamos que solo nos vamos a dedicar a eso en ese momento, que lo demás está planificado para otro segmento de tiempo y que no nos tiene que interferir ahora. Entonces es importante focalizarse en una única tarea, ¿vale? Y limitar los tiempos para hacerla, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, voy a pretender estudiar una asignatura, la que tenga en ese momento. Pues voy a centrarme solo en esta asignatura, voy a ver dentro de esta asignatura qué tareas voy a hacer, es decir, voy a subplanificar ese estudio para que me cunda, ¿vale? Igual que cuando hago un examen, lo mismo, tengo que hacer este examen, me han dado una hora, ¿cómo me lo voy a distribuir? Y es la única forma en que no se te pase el tiempo. Entonces, la técnica Pomodoro, no sé si alguna la habéis oído. ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Bueno, pues la técnica Pomodoro es una técnica de gestión de tiempo. Y entonces, ¿qué te dice? Vale, ¿cuántas horas de estudio vas a hacer tú? Bueno, viene o la creó Francisco Cirillo, que al final es una persona que lidera equipos, etcétera, etcétera. Y bueno, y está asociada, a mí me hizo gracia porque está asociada y la veréis muchas veces puesta. Creo que lo puse aquí en esta diapositiva, sí. Si lo veis, este tiempo, este reloj, que es como un tomate, se dice que se asocia con la cantidad de tiempo que te hace falta para cocer bien la pasta, ¿vale? Entonces, lo que te permite la técnica Pomodoro, lo que nos dice, es que tenemos que ir haciendo tiempos de trabajo intenso, ¿vale? Entonces, estos tiempos de trabajo intenso van a ser contados por 25 minutos. Entonces, la tarea que yo tengo que hacer, imaginaos, yo hoy me voy a dedicar a repasarme matemáticas o a estudiar matemáticas, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser, pues, mirarme la teoría, intentar entender la teoría. Si tengo alguna duda, pues incluso buscar algún vídeo que me permita de alguna forma comprender esos conceptos y luego voy a hacer una aplicación en ejercicios que hemos hecho anteriormente o ejercicios que he hecho pero no me salían, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a gestionar? Pues a lo mejor digo, vale, en estos 25 primeros minutos yo lo que voy a hacer va a ser centrarme en la parte teórica de la materia, ¿vale? Entonces voy a tener 25 minutos y eso es importante. Esto ya de alguna forma tenemos que también autorregularnos y conocernos, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor realmente a mí para entender todos los conceptos y repasarme me hace falta 2 tramos, ¿vale? Pues estos primeros 25 haré hasta tal tema y de los otros 25 pues voy a mirar, uno miraré las ecuaciones y en otro miraré las gráficas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos ciclos de 25 minutos nos van a permitir subdividir las tareas en subtareas, ¿vale? Y así gestionar el tiempo. Entonces, hago esa tarea, descanso 5 minutos, no más, es un descanso muy cortito, que te permite ir al baño, beber agua, mirar el móvil, que luego hablaremos de él, etcétera, y cojo otros 25 minutos de trabajo intenso. Sé que cuando empiezan esos 25 minutos, yo únicamente me tengo que focalizar en la tarea que tengo, ¿vale? Lo mismo, otros 25 minutos y descanso, ¿vale? Hago lo que sea. Voy a picar algo, bueno, me levanto. Además, tienen que ser pues tareas de descanso muy cortitas y que tampoco te generen, que te permiten despejar un poco la mente y vuelvo a otros 25 minutos. Descanso otros 5 y los últimos 25. Es decir, voy estableciendo en subtareas de 4 tiempos de 25 minutos con pequeños descansos. Y una vez que he hecho esos 4 ciclos, ya sí que puedo descansar entre 15 minutos y media hora, ¿vale?
Entonces, fijaros, este intervalo de tiempo así dividido, ¿vale? Nos va a proporcionar lo que son los 2 horas de estudios, pero subdividido en tareas. Esto que permite que en cada una de esas tareas no nos perdamos. O sea, si hacemos subdivisiones, vamos a aprovechar el tiempo en esas subtareas. Entonces, nos permite que el tiempo que hagamos sea de calidad, porque realmente estás muy focalizada en esa pequeña subtarea que te has puesto en el momento. ¿De acuerdo? Entonces, esto primero va con los ciclos atencionales, va un poquito con ciclo atencional, que cuando empieza a decaer haces un descanso para retomarlo posteriormente, y va también con esa subdivisión de tareas, que lo que te permite es no extenderte en el tiempo en tareas que puedes hacerla en una menor cantidad de tiempo, ¿vale? Entonces, este ciclo Pomodoro, de alguna manera, te gestiona el tiempo en subtareas. Para ayudarnos a él, porque evidentemente dices, bueno, pues si tengo que estar mirando el teléfono a ver cuánto me queda, ya estás perdiendo tiempo. Bueno, pues hay apps, como no, que te permiten de alguna forma el poner ese tiempo de trabajo, ¿vale? Entonces, esta app, Pomodoro app, lo que te hace es, te pone los 25 minutos conforme van pasando y te avisa de cuándo tienes que tomarte el descanso y además te calcula ese descanso para que tampoco te pases más. Al final lo que te está haciendo es gestionar el tiempo, ¿vale? Y gestionar el tiempo sobre subtareas que estás haciendo. Por lo tanto, vas a ganar bastante en calidad a la hora de invertir el tiempo que tú tienes. Vale, entonces, como digo, hemos hablado de planificación, hemos hablado de gestión del tiempo. Es importante también el autorregularse, ¿vale? El autorregularse en cuanto a que tú conoces cuánto te cuesta más o menos realizar cada una de esas tareas o en qué tienes que invertir más tiempo. En las materias que tengas que invertir más tiempo, evidentemente vas a tener que planificar más espacios. Y en las tareas que sabes que se te dan bien o que te cuestan un menor cantidad de tiempo, pues esas las puedes ir dejando sobre todo para el final y además pues planificarles una menor cantidad de tiempo. Entonces es muy importante autorregularse. Luego hay otra cuestión que no he hablado y es la activación de las personas, que vendrá después, ¿no? Pero en esta autorregulación es muy importante conocer cuándo rendimos más. Hay personas que rinden más cuando se levantan por las mañanas o personas, por ejemplo, yo pues soy muy nocturna o más de tarde, ¿no? Entonces sé que seguro cuando yo tengo que planificar o hacer algo que realmente me cuesta, lo tengo que planificar por la tarde porque tengo una mayor activación. Y entonces esto también es muy importante para que ese tiempo sea de calidad. Cuando más activa estoy o cuando más que decimos, ¿no? Cuando más aprovechas, ponerte las tareas que más te cuestan y las que son más ligeras las puedes poner en ese tiempo de activación que sea menor, ¿vale? La práctica distribuida. ¿Esto qué significa? Otra de las cuestiones que tenemos para gestionarnos bien el tiempo es que no dejarnos todo para el final. Esto es lo que significa la práctica distribuida. Es verdad que tendemos a procrastinar, ¿no? A ir relegando, bueno, esto como no me corre prisa, ya lo haré. Tenemos gran cantidad de tareas. Creo que es lógico, ¿no? Y todos sabemos que es mucho mejor avanzar, aunque sea poco, durante una gran cantidad de días que cargar todo para días finales. Entonces, esa práctica distribuida de alguna forma nos permite asimilar mejor conceptos y asimilar mejor los conocimientos, ¿vale? Aunque parezcan que no hemos aprovechado mucho el tiempo, es mejor poner, pues eso, a lo mejor hacer un único ciclo Pomodoro en momentos que no tengamos excesiva cantidad de trabajo, pero ir adelantando y hacer esa distribución en el tiempo de las tareas, ¿vale? El intentar evitar sobrecargarnos para momentos finales, porque además generalmente todo tiende a ser siempre en el mismo momento, ¿no?
A final de curso o a final de entregas de trabajos, etcétera, etcétera. Y luego hay que ver la curva de rendimiento, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la autorregulación. Perdonad si me veis, pero es que tengo alergia y me está picando y todo. Entonces, en esta curva de rendimiento, fijaros, aquí está el rendimiento y la excitación. ¿Cuándo rendimos más? Cuando estamos rindiendo más, creo que, perdón, aquí se ve, ¿no? ¿Cuándo rendimos más? Cuando nuestra activación, bueno, aquí pone excitación, pero activación es media. Es decir, cuando tenemos una activación baja, nuestra curva de rendimiento es mucho menor. Pero cuando la tenemos muy alta, cuando estamos sobreexcitados, tampoco tendemos a rendir mucho. Lo mejor es llegar a esa activación media. Para eso, si tenemos un sobreexceso de actividad, es importante, pues, por ejemplo, la respiración abdominal, que nos va de alguna forma a regular esa activación. O si tenemos un pequeño o tenemos poca activación, pues tomar café o tomar algún estimulante que nos permita un poquito más de activación. Tenemos que ir en busca de esa activación media siempre, porque es cuando mejor rendimos, ¿vale? Posteriormente, si nosotros esto lo alargamos, la activación no la podemos tener igual durante todos los momentos. Seguramente las tareas que hagamos hacia el mitad acordaos de la técnica Pomodoro, hacia mitad de esos 25 minutos, en la segunda y la tercera vamos a tener rendimiento que la última de todas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nuestra activación va a ir decayendo. Entonces es importante saberlo porque es cuando más vamos a rendir. Vamos a poner ahí subtareas que sean bastante importantes. ¿Vale? Sobre los espacios, otra cuestión que es importante tener en cuenta. ¿Qué es lo que necesito, ¿no? Cuando yo me voy a poner a estudiar o a realizar una tarea, aparte de que es importante o sería deseable, ¿no? Tener luz natural, tener una buena iluminación. Es muy importante que nos hagamos acopio de todo aquello que vamos a necesitar. Si yo divido las tareas en 25 minutos con el ciclo Pomodoro, pero me tengo que levantar 3 veces, pues es que no estoy haciendo nada. Entonces es importante que yo todo lo que necesita lo tenga cerca y lo tenga además de alguna forma accesible a lo que vaya a hacer. Pero no más de eso. Es decir, todo lo que no ayuda estorba. Es decir, que todo lo que nosotros no necesitemos en ese momento, por favor, lo eliminemos. Y luego voy a hablar de los pequeños ladrones de tiempo, ¿no? Como son los móviles. Entonces, lo que a mí no me vaya a ayudar, lo voy a tener que eliminar, ¿vale? Y además es deseable que nuestro espacio esté ordenado. Que tengamos todo accesible, que no pierda el tiempo en buscar cosas, que tenga todo a mano, ¿vale? Y esto tiene que ser previo a ponerme a hacer las cosas, ¿vale? ¿Qué voy a necesitar? Es verdad que en algún momento se te puede olvidar algo, pero puede ser un día. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué necesito? ¿Qué apuntes voy a tener que utilizar? ¿Qué herramientas? ¿El ordenador me hace falta? ¿Sí o no? Si no me hace falta, lo quito. Apago las pantallas. Si me hace falta, y luego os enseñaré apps, voy a destinarlo a buscar únicamente lo que a mí me haga falta y voy a estar en una postura cómoda o ergonómica. ¿Qué significa cómoda y ergonómica, ¿no? Es decir, que por mucho tiempo que esté, pues no me empiece a doler la espalda o voy a coger una silla que me permita estar en una postura que me active, porque eso también va un poquito en esa activación. O sea, si estoy en la cama echado, seguramente mi activación va a ser bastante menor que si estoy sentado. Entonces, esa postura debe ser ergonómica y esa postura me va a permitir la activación que yo necesito, ¿vale?
¿Cuáles son los ladrones del tiempo que os he dicho que os iba a comentar? Bueno, pues ladrones del tiempo tenemos pues demasiadas horas de sueño, el teléfono móvil, ¿vale? Las interrupciones, que esté agotada, que tenga estrés, el email. Fijaos, si yo me pongo a hacer una tarea y a lo mejor a mí eso no sé a vosotros, ¿no? Pero a mí me pasa. Y empiezo a oír las notificaciones del email muchas veces, o del chat, ¿no? O a lo mejor vosotros si estáis con alguien del chat. Aunque yo no pare, mi cabeza va a quién será, qué me dirán, qué querrán, ¿no? Entonces, lo mejor en esos casos es intentar evitar esas interrupciones, porque parecen que son cortas, pero realmente no son cortas. Perdemos mucho tiempo en esas pequeñas interrupciones. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues tenemos distintas apps, ¿vale? Entonces, esta app nos la instalamos en el móvil y hay otras que también están para ordenador y lo que hace es bloquearnos todas esas pequeñas interrupciones que de alguna manera me hacen perder tiempo inconscientemente. Es decir, no me va a dar notificaciones del WhatsApp, no me va a dar notificaciones pues de ninguno de los sistemas, ¿no? Y esto, de alguna forma, me va a impedir que mi mente se vaya en ese momento a quién me habrá escrito o qué necesitarán o qué tengo que contestar, ¿vale? Entonces, tenemos Brain Focus, por ejemplo, lo que hace es bloquearte todo lo que tú le solicitas en ese momento. Y esto de verdad que parece que perdemos poco tiempo en mirar en un momento el chat o en mirar el WhatsApp, pero al final, si tú contabilizas esos tiempos, primero, que no te dejan focalizarte en lo que haces y segundo, que te hacen perder una cantidad de tiempo importante. Entonces, esas apps nos van a permitir que ese tiempo que empleemos sea de calidad. Yo sobre todo quiero recalcar esta idea, que el tiempo que emplee sea intenso y de calidad para luego el que me sobre poder destinarlo a otro tipo de cuestiones que a mí de alguna forma también me den un refuerzo positivo, ¿no? Y eso me hace de alguna forma eliminar estados de ansiedad, ¿no? Con todo lo que tengo que hacer, si tengo algún refuerzo positivo en el día. Otra de las apps que también bloquean todo es Freedom, ¿vale? Y de alguna forma lo que te hace es impedirte que tú pierdas el tiempo, porque ahí sí que es una pérdida de tiempo en mirar constantemente el móvil, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que yo quiero descargarme la aplicación de Pomodoro, pues pondría absolutamente todo menos esa aplicación y podría tener el móvil y me gestionaría el tiempo de esa forma. ¿Vale? Esta, bueno, la he puesto porque me ha parecido graciosa, ¿no? Lo que hace es que va creciendo una planta mientras tú vas trabajando. Entonces, esta aplicación no te bloquea, realmente no te bloquea las notificaciones, pero ni el móvil en sí, pero sí que cada vez que tú lo miras, por diversas cuestiones, lo que hace es dejar de crecer la planta. Y si tú realmente al final cumples con el tiempo que has estimado que ibas a emplear, te crece un arbolito y lo que vas haciendo es construir un pequeño bosque. Bueno, creo que tiene ahí su punto de ingenio, ¿no? Y de creatividad. Y creo que además luego destinan parte de dinero a una ONG a plantar árboles. Bueno, visto ya un poco cómo gestionar y cómo planificar, creo que hay ciertas cuestiones importantes, sobre todo a la hora de estudiar, no tanto como técnica, pero sí la capacidad que tenemos para la comprensión de conceptos, ¿no? La lectura efectiva, muchas veces tendemos a hacer tareas, empezamos a leer, pero no nos quedamos o no es que no recordemos, sino que nuestra cabeza está en un sitio y estamos leyendo, pero no estamos realmente realizando esa imagen mental que necesitamos para comprender.
y para que de alguna forma sea efectiva y haya una comprensión y haya un aprendizaje. Entonces yo creo que la lectura efectiva es uno de esos puntos principales que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué hacemos con... ¿Qué es lo que significa, ¿no?, esa lectura efectiva? ¿Qué es lo que nos viene a decir? Bueno, pues lo primero, sobre todo, es tener en mente un propósito. Cuando nosotros nos dispongamos a leer, es que tengamos claro qué es lo que queremos extraer de esa lectura que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué la estamos leyendo y por qué? Si tú lees con un propósito, focalizas mucho más tu atención, ¿no? Y reduces mucho las distracciones. Para tener esa focalización en ese propósito, lo que te tienes que hacer es preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? ¿En qué párrafo me lo va a estar diciendo? ¿Qué es lo que me está proponiendo? Y ahí ya hay una focalización. Fijaos que la focalización, tanto en lo que hagáis a la hora de estudiar como en las lecturas, es muy importante focalizar la atención en las tareas, y en este caso en la lectura efectiva. Posteriormente, mientras tú estás realizando esa lectura, teniendo, como te digo, un propósito concreto de sacar de ese texto o de sacar de ese tema, ¿vale? Es importante que visualices, es decir, que tú seas capaz de trasladar lo que estás leyendo a imágenes mentales. Y esto es lo que de alguna forma nos permite llegar a una comprensión de los conceptos, esa visualización de lo que está ocurriendo, esa visualización de los conceptos. Y además, en esa visualización lo que tiendes a hacer es conectarlos con ideas que tú ya tienes, por lo tanto lo estás haciendo significativo, ¿vale? Entonces la lectura efectiva nos permite esa visualización. ¿Por qué muchas veces las personas no son buenas lectoras? Porque no hacen visualizaciones de lo que están leyendo, no trasladan a lenguaje simbólico la idea que les está dando esas palabras o esa lectura. Entonces es importante visualizar y conectar con tus ideas. Y también sintetizar, ¿vale? Y en esa sintetización nos va a permitir saber hasta qué punto hemos tenido una comprensión de lo que hemos leído. Entonces, en esa sintetización es que tú, cuando hayas leído algo, luego puedas hacer un breve resumen o un esquema y contarlo con tus propias palabras. Y además, cuando ya realmente sabes que entiendes algo, es cuando eres capaz de explicarlo de distintas formas, ¿vale? Entonces, la lectura afectiva es ese paso previo que tenemos a la comprensión y conceptualización de los conceptos. Y es, para mí, ya no es una técnica en sí, pero sí que es algo esencial para tener en cuenta a la hora de realizar un estudio, ¿no? Que sea efectivo lo que estás realmente leyendo. Es para ello, como os decía, a la hora de sintetizar lo que leemos o a la hora de sintetizar conceptos, el poder explicarlos a tu manera y hacerte un esquema mental te va a permitir además luego ahorrar mucho tiempo cuando tengas que repasar esos conceptos. Entonces, yo os pongo esta app, el MindSmart, que te permite realizar mapas conceptuales, ¿vale? Y bueno, he puesto un enlace, pero veo que vamos un poquito justos de tiempo, con lo cual lo dejo allí. He puesto este enlace porque realmente veis que podéis hacer mapas mentales, pero no solo con palabras, sino que podéis insertar imágenes, podéis insertar fotos o pequeños trozos de documento, y creo que luego eso sirve para ahorraros mucho tiempo a la hora de repasar eso que habéis trabajado en un momento determinado, ¿vale? Porque la memoria es muy limitada, pero cuando realmente tú has elaborado algo y las imágenes te evocan recuerdos, lo que te hacen es ahorrarte tiempo para volver a comprender y recordar ese concepto que tú has estado trabajando. Otra de las cuestiones, perdón, que os quería comentar era, bueno, también a veces es importante, ¿no? O hay personas que trabajan mejor
con música o sin música, elaboraros playlists, ¿no? Que pueden de alguna forma os permiten trabajar con una música de fondo, pero esto ya digo que es mucho más personal y hay, bueno, dos, ¿no? StudyAid y Brain FM que te permiten, bueno, yo creo que esta es más completa que la anterior, ¿no? Porque te permite utilizar distintos tipos de música dependiendo de la tarea que vayas a hacer. Esto también de alguna forma va a condicionar las tareas, ¿vale? Sabes que según qué música vayas a poner o vas a estar de una forma haciendo una actividad más de corte o vas a estar haciendo una actividad que te va a implicar una mayor activación. ¿Y qué ocurre si no, imaginaros, vale, yo he hecho una planificación, no ha salido como yo he querido, ¿qué ocurre? Bueno, pues, como he dicho, son dinámicas, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que intentar evitar es, ¿vale? Bueno, no me ha salido, voy a intentar gestionar con el tiempo que me está quedando lo que tengo que hacer, pero no voy a hacer una sobregeneralización, es que no me cunde nada, es que, o sea, evitar ese bucle que no os va a llevar a ningún sitio, ¿no? El sobregeneralizar todo. No me ha salido nada bien, seguro que mañana tampoco lo voy a poder hacer, etcétera, etcétera. Ni magnificarlo. Es decir, esa magnificación de es todo horroroso. No. Bueno, pues hoy realmente no he llegado a todos estos tareas que me había propuesto. ¿En qué he fallado? ¿Por qué no he llegado? ¿Qué es lo que me ha faltado? ¿Qué es lo que puedo de alguna forma redirigir? He empleado mucho más tiempo en esto cuando lo había subdividido en tareas y empleado en vez de 4 o 6. Vale, pues ¿cómo puedo reunificar lo que me queda? Seguramente lo que me queda será que me cueste menos porque lo tenemos que tender a hacer en momentos posteriores. Por lo tanto, voy a ver cómo lo reunifico, ¿no? Pero no magnificarlo. Y sobre todo tener esa pues abstracción, ¿no? Selectiva, es decir, no sacar las cosas de contexto. Vale, yo me estoy examinando, no recuerdo una pregunta, pero no significa que se vaya a suspender, tengo 7 más, ¿vale? Vale, voy a ponerlo en su justa medida. Pues esta no me la he sabido, pero seguramente las otras sí, porque si te metes en ese bucle no vas a sacar absolutamente nada, ¿vale? Y el tampoco adivinar el futuro, ¿no? Siempre va a salir mal, bueno, pues tampoco tienes que distorsionar, ¿no? Todo lo que estás haciendo, intentar de alguna forma, bueno, pues he suspendido este examen aunque haya estudiado, vamos a ver qué he fallado, cómo lo puedo mejorar y qué puedo hacer. Entonces, un poquito es la cuestión de intentar no, bueno, pues no penalizarnos mucho. Penalizarnos en nuestra justa medida y yo para eso también tenéis que ser como muy injustos, ¿no? Pues esto a lo mejor lo podía haber hecho mejor y pues he tenido esto o realmente pues oye se me ha dado mal, voy a intentar reorganizar y rehacer.